Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Dentro de unos pocos días se cumplirá un año desde que estoy en Substack, la plataforma desde la que envío mi boletín negro criminal todos los lunes, donde también comparto este podcast y publico algunos artículos. Ya sabéis que si os queréis suscribir a ese Substack, tenéis el enlace en las notas de este capítulo. Han sido muchos los aspectos positivos que me han traído a Substack durante estos casi 365 días y uno de ellos fue toparme con José Luis Burgos. Empecé a leer sus artículos y me gustó mucho su manera de abordar los temas. Sentía que leerlo nunca era perder el tiempo y así fue como comencé a seguirlo. Con el tiempo fuimos cruzando comentarios en distintas publicaciones y poco a poco José Luis se volvió una presencia habitual en mi imaginario. Lo que no esperaba era que, rastreando las novedades negrocriminales para el boletín de los lunes, me toparía con una novela suya que estaba a punto de publicarse. Aún no había hablado de ella en su Substack, o al menos yo no la había visto. Tal vez se me escapó alguna publicación. Pero leí la sinopsis de la novela y me dije que podía ser una buena lectura. Y lo ha sido. Desde la primera página, aunque suene atópico, la forma que construye la intriga hace que la historia avance y te lleve de la mano. En ese, no pasar, pero pasando cosas. Esa tensión latente que sientes mientras lees y que por supuesto también sienten los personajes. Me gustó tanto que pensé que quizás era mejor charlar con su autor que limitarme a escribir una reseña, así que me puse en contacto con José Luis, aceptó encantado desde el primer momento y el podcast se hizo realidad. Hoy tengo una conversación con José Luis Burgos sobre su última novela, El rumor de la madera, un country noir que también es un thriller psicológico. Vamos con la charla, pero antes os recuerdo que no cuesta nada dejar un like si os ha gustado este podcast para que otros lo vean y se animen a escucharlo. Os doy las gracias de antemano. Bienvenido, José Luis Burgos, a Cruce de Caminos. En este podcast tenemos la mala costumbre que los invitados se presenten a sí mismos. Así que, ¿qué nos puedes explicar de José Luis Burgos? ¿Quién es José Luis Burgos? Bueno, pues lo primero, agradecerte, David, la posibilidad de participar en este podcast y, por supuesto, saludar a todos los oyentes y las oyentes que pueden estar escuchándonos en este momento. Bueno, yo soy madrileño, nací y vivo en Madrid. Y bueno, como creo que las personas al final nos definimos sobre todo por las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pues decir que yo soy licenciado en psicología, soy también documentalista y he trabajado de ambas cosas. Es decir, trabajé como psicólogo clínico un tiempo, luego estuve bastantes años trabajando en un centro de documentación, en una biblioteca, donde me especialicé en temas de género, de igualdad entre mujeres y hombres. Y bueno, pues he desarrollado buena parte de mi carrera profesional en organismos nacionales y también internacionales relacionados con este tema, ¿no? Aquí en España en el Instituto de la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, y fuera pues he participado en el Instituto Europeo de Género, que es la agencia europea para igualdad de género, y también he sido representante en algunas ocasiones en Naciones Unidas, primero en género y también en los últimos años en cooperación al desarrollo, puesto que también he trabajado en la Agencia de Cooperación al Desarrollo en estos últimos tiempos. Y desde el punto de vista de escritor, como escritor, pues bueno, soy una persona que ha escrito siempre, desde que tengo casi uso de razón.
Bien es verdad que un poco motivado por la poca disponibilidad de tiempo que tenía, por razones de trabajo, razones laborales, pues me he centrado sobre todo en lo que eran narraciones breves, cuentos, artículos también de opinión que he publicado en algún medio, pero nunca me había dedicado a lo que es novela, a lo que son textos ya más amplios, ¿no? No fue hasta cuando la pandemia, cuando un poco me replanteé todo esto, y cuando empecé a primero recopilar buena parte del material que tenía escrito, y eso fue tanto el germen de mi primera novela, la mirada esmeralda, como de un libro que tengo que recopila una serie de narraciones breves, de cuentos, como sobre todo el ponerme ya de una manera más específica, más a fondo, a escribir novela, ¿no? Actualmente tengo 3 novelas publicadas, la última, El rumor de la madera, muy recientemente, salió hace apenas una semana. Y ya digo, tengo 3 novelas y un libro de relatos breves. Luego al margen, pues me encargo un poco de la newsletter de Shasta, que el Rincón de Daredevil, donde publico con periodicidad, pues al menos una vez a la semana, intento que sea 2, pero como mínimo una, pues artículos de todo tipo, que van desde artículos de opinión, sobre la propia escritura, género, por supuesto. Y también pues vengo participando en algunos proyectos relacionados con igualdad de oportunidades, y también con desarrollo y con defensa de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco mi perfil a grandes rasgos. Pues menudo perfil interesante tienes, José Luis. ¿Sabes por qué me gustan estas charlas? Por descubrir, por conocer un poquito mejor a personas como tú, con ese gran bagaje de los que nos estabas hablando. Y parece casi elegido el momento, por lo que decías sobre el Ministerio de Igualdad, por la cercanía de esta grabación con el 8 de marzo. Creo que quizás no encontraría un mejor momento para hablar con una persona que ha luchado por los derechos de la mujer y por la igualdad de géneros. Creo que ahora estaría bien que le pudiéramos poner los dientes largos a los oyentes. Me gustaría que les explicaras qué van a encontrar si se animan a leer El rumor de la madera. Pues en El rumor de la madera van a encontrar un thriller familiar, rural, porque se desarrolla en Barbastro, en la provincia de Huesca, y que, como buena parte de mi obra, es algo a lo que me he dado cuenta a posteriori, es decir, no es algo voluntario ni mucho menos, tiene que ver también con la memoria. La memoria es quizá una de las constantes que están siempre presentes en todas mis obras, y si bien en la anterior, por ejemplo, en La penumbra del eclipse, trataba la memoria desde el punto de vista del hándicap que supone para una persona perder la capacidad de fijar recuerdos, aquí es analizado desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la memoria familiar. Es decir, todos tenemos, en mayor o menor medida, tenemos un conjunto de recuerdos, no solamente sobre nosotros desde que éramos pequeños, sino que afectan también a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la familia cercana, y donde no solamente importa aquello que recordamos o que nos han contado, sino muy especialmente en aquello que se nos ha ocultado, ¿no? El libro se centra sobre todo en eso que se nos ha ocultado y que forma parte también de esa memoria familiar, quizás con mayor trascendencia o más importancia que lo que sí sabemos, ¿no? En la novela, Clara, la protagonista, acude a Barbastro para hacerse cargo de la herencia de su tía Julia, que ha fallecido recientemente, y cuando acude fundamentalmente como un mero trámite, pues para, ya digo, hacerse cargo, poner en venta la casa familiar y demás, se dan una serie de circunstancias, de descubrimientos que le hacen ver que, la casa ocultaba algunas cosas no demasiado evidentes, y la tía Julia tampoco era esa persona simplemente afectuosa y cariñosa que ella recordaba, sino que hay pues bastantes cosas detrás, ¿no?
Cuestiones que a medida que va investigando se da cuenta de que no solamente afectan a algo que ocurrió 30 años atrás, sino que también tienen una trascendencia muy directa en lo que es su vida presente, ¿no? Casi hasta mencionar o hasta afectar a su propia integridad física, ¿no? Por lo demás, bueno, son evidentemente los y las lectores quienes tienen que dar la opinión al respecto. Lo que me han transmitido, que se puede leer en las reseñas, es que es una novela bastante adictiva, aunque no fuera ese tampoco mi objetivo prioritario, pero sí que es verdad que parece que engancha y, bueno, pues en ese sentido cumple con uno de los requisitos de lo que entiendo debe ser un thriller, ¿no? Ese sería un poco a grandes rasgos lo que es el rumor de la madera. Creo que la memoria es una de esas cosas que nunca se deberían dejar de sacar a colección en las novelas, en las películas, en los artículos, pues lo que somos hoy es gracias a esa memoria. También la colectiva, cuidado. Sobre la novela, ya hablando como lector, que la he disfrutado mucho, lo primero que te atrapa es esa atmósfera. Creo que está muy bien construida desde el inicio y que cuando entras a la casa por primera vez sientes incluso el crujir de las vigas del viejo caserón. Esa atmósfera que tanto hay que cuidar en un thriller rural. Luego viene acompañada de los secretos de la gente del pueblo. Entra en juego la intriga y creo que de nuevo vas entrando poco a poco, casi sin darte cuenta, y te metes de lleno en un misterio que no sabes muy bien hacia dónde te llevará. Acompañas a la protagonista en su investigación, más bien en ese preguntar, en ese querer saber, hasta que la cosa se complica. Luego podemos seguir desgranando mis sensaciones, pero antes te quiero preguntar sobre algo que me parece interesante comentar. Leí en uno de tus posts de Substack, por cierto, recomiendo seguirte, pues cada publicación es una reflexión desde el corazón sobre la literatura, sobre el proceso de escribir e incluso en algunos momentos sobre la vida. La verdad es que me lo paso muy bien leyéndote en Substack y por eso yo creo que también es uno de los motivos por los que al final me puse a leer también El rumor de la madera. Por tanto, ojo, Substack como motor, ¿no? De hacer llegar a lectores a nuestras publicaciones. Pero ya me he ido de camino. Como decía, leí que esta era la primera vez que afrontabas la escritura de un thriller. ¿Qué supuso para ti como escritor? ¿Qué dificultades tuviste que afrontar si las tuviste? ¿Y cómo cambió, si ha cambiado, tu forma de escribir afrontando un thriller por primera vez? Pues muchas gracias, David, por lo que dices de Substack. Me alegro mucho de que me digas esto porque para mí es algo muy importante, no la plataforma en sí, evidentemente, sino el tipo de artículos que pueda escribir, porque, bueno, antes comentaba al principio que solo recientemente he empezado a abordar, recientemente en los últimos años, lo que son novelas o desarrollos más largos. Pero antes, junto a esos cuentos o narraciones breves, pues también buena parte de lo que he venido escribiendo a lo largo de los años, pues han sido artículos de opinión. Muchos de ellos vinculados estrictamente con lo que ha sido o lo que era mi carrera profesional, pero también muchos otros sobre temas de lo más diversos y que es un poco lo que ahora intento trasladar también a Substack, ¿no? Como bien dices, pues son artículos en los que puedo hablar de mil y un temas, no solamente de literatura, sino también de psicología, de cosas que tienen que ver con el día a día, con arte, con cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un formato en el que yo siempre me he encontrado muy cómodo. Reconozco que me gusta el transmitir a través de artículos, ¿no? Del formato artículo. Pero bueno, yo también me he ido de lo que me querías preguntar. ¿Qué ha supuesto para mí lo de adentrarme en un thriller? Pues ha supuesto, por una parte ha sido un divertimento y por otra ha sido un reto. Me explico.
Aunque yo soy lector habitual, no es que sea lo que más leo, pero sí que desde luego no le hago ningún asco a un buen thriller, es algo que me gusta mucho, no solamente en literatura, también en cine o en series, me gusta este tipo de temáticas, pero es verdad que como escritor no lo había abordado propiamente dicho en ningún momento. Es verdad que en todas mis novelas y en buena parte de mis narraciones breves me gusta jugar con elementos que tienen que ver con cierto misterio, introducir giros un poco inesperados, finales sorprendentes, especialmente las narraciones breves, pero nunca había abordado un thriller propiamente, ya digo, propiamente dicho, ¿no? Cuando un escritor, que como es mi caso, pues puedo definirme dentro de lo que es eso que se llama narrativa contemporánea o ficción, a secas, si quieres, se adentra en un género determinado, en este caso el thriller, pues puedo hacerlo de dos maneras muy distintas. Una es intentando llevar el género a su terreno. Es lo que de alguna manera intenté hacer en mi primera novela, La mirada esmeralda, cuando lo que intenté era trasladar algunas de las características, de los elementos básicos de una novela gótica a mi propio terreno, con lo cual no sé hasta qué punto el resultado final era o no una novela gótica, y que es un poco todo este proceso lo que en el cine pues queda claramente identificado como eso que se llama cine de autor. Es decir, si tú tomas un director, una directora como puede ser Isabel Coixet o qué sé yo, Almodóvar o Woody Allen, por tres que se me vienen a la cabeza, pues realmente da un poco igual el que estén abordando un western o una comedia, un drama o lo que sea, porque al final siempre lo están llevando a su ámbito, a su terreno. Y de lo que se trata al final pues es de una película de Coixet, de Allen o de Almodóvar, ya digo, al margen un poco del género al que pertenezca, ¿no? Pero luego hay una segunda forma que es, yo diría que la opuesta, que es la de que el escritor adopte todo lo que son las características básicas, los elementos constitutivos del género, y se meta él en ese terreno, ¿no? Por eso digo que por una parte es un divertimento, porque abordar un thriller pues es muy divertido, realmente no solamente como lector, sino como escritor quizá aún más, porque se trata de pues ir conformando un enorme puzzle que tienes delante de ti, que al final todas las piezas tienes que intentar que casen y que no te sobre ninguna, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya digo, es algo pues muy divertido y muy atractivo. Pero por otra parte es un reto porque supone adoptar una serie de convenciones diferentes a aquellas o aquellos parámetros en los que tú vienes trabajando. Y cuando hablo de parámetros no me refiero solamente a los temáticos, como puede ser, pues en el caso del thriller, todos conocemos un poco cuáles son las temáticas habituales, sino incluso desde el propio punto de vista estilístico. Cuando uno escribe un thriller, pues tiene que adoptar una serie de rasgos, como es, bueno, pues tienen que ser frases cortas, tiene que ser escribir de una manera más directa, más impactante, capaz de generar y de mantener una tensión durante toda la obra. Y sería absurdo abordar un thriller canónico desde una escritura próxima, que te digo yo, En busca del tiempo perdido de Proust, ¿no? Un lector de thriller que se encontrara con esto a la quinta página había abandonado la novela, ¿no? Pero claro, eso supone el que al final hay un riesgo también, y es que el autor, al acercarse tanto a este otro tipo de escritura, que quizá no sea aquella más habitual para él, pues quede irreconocible. Y eso es algo que a mí, bueno, me preocupaba y que desde luego yo no le puedo dar una respuesta a eso. Es una pregunta que se plantea y que solo los y las lectoras serán los que sean capaces de decir, caso de que hayan leído otras obras, pues digo, mira, a pesar de todo, reconozco tu voz también en esto o no. Bueno, las primeras personas que me han comentado al respecto
me congratula decir que sí, que dicen que a pesar de ser un estilo totalmente diferente, identifican buena parte de los rasgos constitutivos de mi manera de mi forma de escribir, ¿no? Pero ya digo que para mí ha sido un reto. No sé si volveré sobre él o no. Ya digo que a mí me ha resultado muy divertido, muy entretenido de hacer. Y un poco, pues, para mí el objetivo al escribir precisamente es ese. No es tanto el ser alguien reconocido en el ámbito del thriller, de la ciencia ficción o incluso de la ficción contemporánea o la narrativa contemporánea, como el ser capaz de tener una voz propia, que los lectores cuando lean una de mis obras reconozcan o me reconozcan en ellas, ¿no? Así que bueno, pues eso es un poco el que ha sido el reto, y el resultado, pues ya digo, serán quienes me lean quienes tengan la última palabra. Pues me ha parecido una respuesta súper interesante. Lo primero que te diría es que yo, sin haber leído ningún otro libro tuyo, creo que te reconozco en el escritor de los artículos que suelo leer todas las semanas. Y eso lo ligo con lo que decía del cine de autor. Creo que es complicado que un escritor pueda tener varias caras a la hora de escribir. No digo que no sea posible y que no se haga, pero me parece que es ir un poco en contra de lo que a uno le dicta la cabeza y el corazón. Otra cosa diferente son los profesionales como guionistas, aunque también creo que dentro de esos profesionales también los hay especializados en distintos géneros. Otra pregunta que me surge, y creo que más importante de lo que parece por ser el centro de la historia y donde creas esa magnífica atmósfera que antes comentaba, es ¿por qué la elección de Barbastro? ¿La habías visitado o cómo te inspiraste en la población para hacerla tan cercana? Pues es curioso lo que dices de la atmósfera y de Barbastro, porque esto formaba parte también de ese reto al que antes aludían. Y es que yo soy una persona a la que siempre el ambiente en el que se desarrolla, los lugares geográficos en los cuales se desarrollan las historias, es algo a lo que le doy mucha importancia. Yo no diría tanto como que intento que sean un personaje más, pero casi. Creo que el lugar donde vivimos, de donde venimos, donde nos desarrollamos, condiciona muy mucho nuestra manera de pensar, de comportarnos, e incluso la propia historia viene condicionada por el lugar en el que se desarrolla, ¿no? Por eso siempre en mis anteriores novelas he elegido sitios que conocía bien, como podría ser pues, Madrid, por supuesto, Nueva York, Bolonia. Pero en este caso he querido llevar ese reto al que hablaba antes también a este nivel. Es decir, cuando antes decía que me estaba adentrando en un terreno ignoto, en un terreno desconocido como era el del thriller, y adaptaba determinadas características del thriller que no eran propias de mi forma de escribir, pues me dio la chaladura de pensar que quizá también podía llevarlo todo esto un poquito más allá y desarrollar la novela en un sitio que no conociera en absoluto. Y esto puede sorprender a más de uno y de una, sobre todo cuando han leído la novela, así me lo comentan. Pero es verdad que nunca he estado en Barbastro. Barbastro es un lugar cuya sonoridad siempre me ha llamado la atención. Y entonces, bueno, me llamó me incitó también a desarrollar la historia en un lugar que no conocía, porque de alguna manera jugaba con ese elemento mágico que tiene el trasladar la acción a un lugar que tú te estás imaginando cómo es, pero que no conoces realmente, ¿no? Bien, es verdad que he jugado un poco con truco, porque tengo una prima, una amiga realmente, que lleva muchos años viviendo no en Barbastro, sino en un pueblecito que se menciona precisamente también en la historia, y a la cual pasé en su momento aquellos párrafos, aquellos fragmentos que tenían que ver más con descripciones y todo esto, para que me dijera si efectivamente alguien que vivía allí y lo conocía podía sentirse identificado o le chocaba algo como extraño, ¿no?
Pero sí, es una cosa curiosa porque es la primera y probablemente sea la única vez que lo he hecho, que es el desarrollar una novela por completo en un escenario que no conocía y que estaba imaginando de la misma manera que puede imaginarlo cualquier lector que no lo haya visitado y que lo conozca a través de las descripciones que se hacen allí, ¿no? Pues me parece elevar la apuesta un poco más. Primero el thriller que nunca habías escrito y luego el lugar, aunque tu prima sea de Barbastro, que nunca has visitado. Y si hay que andar con cuidado, pues aunque uno siempre se puede tomar licencias literarias, yo soy de los que me gusta viajar con los libros y si alguien me cuenta algo de un lugar y no me advierte que es inventado y luego lo busco, pues es un chasco que te llevas grande. No pasa nada por decir que aquello es una licencia y que no existe. Por eso siempre digo que soy muy fan de las notas de autor, sobre todo en estos casos, ¿no? Que en esa nota de autor se expliquen estas cosas. Ya has comentado antes que no sabes si afrontarás un nuevo thriller, pero me parece que hay una puerta abierta. Sin hacer ningún spoiler, el final llega de forma abrupta y por sorpresa. Además, por dos flancos. Y cada uno de ellos rompe todo lo que la protagonista pudiera pensar hasta ese momento. Primero, ¿tenías pensado el final con esa frase final que corta el aire? Y segundo, ¿crees que puede haber una continuación de la historia que los personajes dan como mínimo para una novela más? Pues lo del final de la novela es otra cuestión que tiene también su miga. Y tiene su miga porque, vamos a ver, yo tenía pensado desde el principio, cuando se hace siempre la distinción entre si un escritor es mapa o es brújula, es decir, si tiene un poco la historia en la cabeza o la va pensando un poco a medida que va desarrollándose la historia. Yo no tengo un patrón determinado, es verdad que en unos casos actúo de una manera y en otros de otra, pero en este caso concreto sí que tenía el mapa en la cabeza, es decir, yo desde el principio tenía un planteamiento, un desarrollo y un desenlace muy, muy concreto, pero es verdad que al final, cuando llegué a los capítulos finales, lo cambié. Lo cambié porque me parecía un final más, no cerrado, luego volveré sobre ello, pero sí, bueno, en ese momento me parecía más acorde, ¿no? Más acorde. Pero yo doy mucha importancia a los lectores beta. A los lectores, antes de publicar la novela, me gusta pasársela a 2, 3 personas, me gusta que sea un número impar, para que me hagan sus comentarios sobre la novela. Y en este caso hubo una persona, a la cual le agradezco muchísimo el comentario, que me llamó la atención sobre una cuestión muy puntual, y es que el final le gustaba, pero tenía un hándicap en el que yo había caído también previamente y sobre el que me estaba planteando muchas dudas. Y es que después de llegar al clímax de ese desarrollo, de ese final, precisaba, para explicar todo lo que había ocurrido, pues de una serie de capítulos, al menos 2 capítulos, que de algún modo enfriaban la historia. Es decir, es como que uno iba creciendo durante toda la historia hasta llegar a ese clímax y luego de repente no es que bajara y se apagara de golpe, pero el final se mantenía como una especie de meseta, digamos, hasta el final, donde es verdad que la historia un poco, pues, no es que hiciera aguas, pero se quedaba un poco navegando en terreno de nadie, ¿no? Entonces eso me hizo replantearme el final y volver a la idea que tenía inicial, que es el final tal como se conoce actualmente, ¿no? Para mí no es un final abierto, y con esto me remito a algo que planteaba en unos artículos que publiqué precisamente en Substack, donde hablaba de las claves un poco del misterio, de la novela negra, etcétera, etcétera, y decía que para mí la novela, el thriller perfecto,
es aquel en el cual hacemos que el lector juegue con nosotros durante toda la lectura a intentar adivinar quién es el responsable, el asesino, el que está detrás de toda la historia, pero que evidentemente no llega a adivinarlo hasta que se le descubre al final. Pues si se lo descubre antes, pues la historia pierde un poco el gancho que pueda tener, ¿no? Sin embargo, esto corre un riesgo evidente, y es que para que todo resulte muy sorprendente, y es algo que ocurre harto frecuentemente, pues al final muchos autores se sacan un deus ex machina de la chistera, y entonces resulta que el responsable pues es una persona que no tiene nada que ver con la historia, y entonces, bueno, pues da lo mismo, era el jardinero que pasaba por allí o un primo lejano que no había aparecido en toda la historia, ¿no? Entonces planteaba en ese artículo que lo bueno precisamente y lo más difícil también es que al final se trate de un personaje o de alguien que ha estado delante de nosotros durante buena parte de la historia, y con esto no hago ningún spoiler, porque seguramente quien lee la novela piensa en uno o en otra durante toda la novela que puede ser el responsable, ¿no? Bueno, no sé si lo he conseguido, ¿no? Quiero decir que es una cosa la teoría y otra la práctica, y probablemente yo sea el primero que a lo mejor no ha conseguido eso que yo estaba proponiendo como que era el ideal, ¿no? El thriller ideal. Pero para mí no es un final abierto, aunque entiendo que puede estar sujeto a que existe una continuación. No es mi objetivo, no me lo planteé en un momento inicial, ni siquiera me lo planteé al final. Y yo tengo que reconocer que soy alguien poco dado a las trilogías, tetralogías y series. No es algo que me guste demasiado. Por mucho que desde el punto de vista comercial todo el mundo te repita que es lo mejor. Es decir, tener una serie de libros con el mismo protagonista parece que ya aseguras el que tengas unas ventas determinadas. No está en mi cabeza inicialmente el hacerlo, pero tampoco lo descarto. En todo caso, no sería una continuación. No, creo que la historia queda perfectamente cerrada así, y si hubiera sería algo pues una secuela o algo de otro tipo, pero vamos, ya digo que no está ni muchísimo menos entre mis objetivos, y desde luego con ello no quiero llamar la atención a nadie pensando que es un final abierto, ni que ni que la novela deja flecos por desentrañar, porque desde luego no creo que sea así, y creo que un lector atento creo que cierra perfectamente la novela con lo que aparece, las pistas que aparecen a lo largo de la trama. Pues ser de mapa para un thriller creo que puede ser más común que en otros géneros, donde te puedes dejar llevar un poco más por los personajes. En el thriller todo tiene que cuadrar, o debería cuadrar. A mí me parece que el final está muy bien, que no tiene forma de meseta y que acaba en todo lo alto. Y creo que sí, que lo has conseguido, eso de saber al final el quién es quién de la historia. Aunque siempre se puede jugar con la probabilidad y luego decir que uno lo sabía, pero yo creo que son sospechas y luego al final las puedes confirmar. Y tienes mucha razón, me molestan los deus máquinas que ensucian los finales y que desmerecen todo lo que antes sucede al final. Hay algunas veces que se sacan algunos de las mangas que dices, ¿para qué has escrito esta novela si luego te inventas este final que lo desmonta todo? Me parece que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los deus máquinas. Y hablando de final, José Luis, llegamos al final de esta charla. Podíamos haber estado un buen rato más hablando, pero yo creo que ya ha quedado bastante redonda y que le habremos puesto un poquito los dientes largos a los oyentes para animarse a leer El rumor de la verdad. De nuevo, felicidades por esta novela. Espero que no sea tu último thriller, porque lo has bordado. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien, que tengas mucha suerte encontrando nuevos lectores, como lo he sido yo, que te sigo leyendo en Substack, y gracias por pasarte por Cruce de Caminos.
Pues muchísimas gracias a ti, David, muchísimas gracias por la oportunidad de poder haber compartido esta charla, este rato, y sobre todo por las buenas sensaciones que me transmites en relación con la novela, que te agradezco, porque para un autor, y sobre todo para un autor que, como en mi caso, no tiene como objetivo el vender cientos de miles de ejemplares, lo que pretendemos es que la gente nos lea, que la gente disfrute con lo que hacemos, y desde luego el feedback y las reseñas y los comentarios al respecto pues son muy muy importantes para nosotros y desde luego para mí particularmente. Así que nada, sobre lo que dices del thriller, pues ya lo he comentado antes, no sé si habrá o no otro. Yo me lo he pasado muy bien y no es algo que descarte, pero de momento en lo que empiezo a esbozar de un nuevo proyecto que todavía está, como te puedes imaginar, en pañales, ni siquiera en eso. Volveré un poco por terrenos más conocidos para mí. Y es que sí es verdad que será una historia que probablemente tenga unos elementos de misterio, pero no considero que sea un thriller propiamente dicho. O sí, ya veremos, porque como siempre digo, al final son los personajes los que nos llevan muchas veces a los autores por donde ellos quieren, por los derroteros que ellos quieren, y nosotros simplemente nos dejamos llevar. Así que nada, pues lo dicho, muchas gracias, un saludo y bueno, hasta la próxima a todos. Sí, bueno, y finalmente, antes he hecho mención a las personas que me han servido de apoyo y de ayuda en la elaboración de la novela. No quería dejar de demostrar mi especial agradecimiento a Sol Martínez Fresno, que ha sido mis ojos en Barbastro, y también a mis dos principales lectores beta, que en este caso han sido Alfonso Bolaños y María Cespón. Muchas gracias a todos ellos y, por supuesto, pues invitaros a todos vosotros, a todas vosotras, a acercaros a este rumor de la madera, esperando que lo disfrutéis. Chao. Pues nada, gracias de nuevo, José Luis, y gracias a vosotros por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya interesado, que os haya acompañado y que os haya dado esas ganas de querer leer la novela. Ya sabéis que tenéis el enlace de ella en las notas de este podcast. Me despido de todos vosotros, me despido de todas vosotras. No os olvidéis de darle al like. Sed felices, disfrutad de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure, your fame.